Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Escorpio. Mi queridísimo Escorpio, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo, en lo que más nos centramos como siempre en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Escorpio, ya sabes que te daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengas en cuenta. Comenzamos, Escorpio, en el trabajo tienes la sensación de que gente que tienes alrededor dentro de tu trabajo te está intentando como bloquear, como que no avances, como que te están poniendo trabas. Hay mal ambiente, ¿vale? Hay mal ambiente a día de hoy en el trabajo, Escorpio, pero esto es totalmente pasajero, ¿bien? Esta sensación que tú tienes que estás siendo demasiado observado o algo así, dice, esto irá a menos, ¿vale? No te adelantes porque esto irá a menos. Escorpio, que no estáis trabajando. Hay algo que tú quieres, lo que es tus ideas laborales, dicen que a día de hoy no se pueden dar, ¿bien? Pero esto no quiere decir que no vayas a tener otras oportunidades. Sí vas a tener otras oportunidades de trabajo, aunque no veo esa formalidad, ¿bien? Escorpio, que tenéis un negocio. Debéis de tener mucho cuidado con las pérdidas de dinero. Mucho cuidado, porque yo veo aquí a alguien, Escorpio, dice, esta persona o este trabajo en concreto podría generar una pérdida, y esto ya se está viendo venir. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos, Escorpio, con tu economía. Escorpio y tu economía. Para los que estéis esperando algún tipo de dinero relacionado con un juicio, con un o algo por el estilo, dice, llega ya el momento de solucionar esa situación. Aunque aún no quedan muy claras las cosas, pero se queda así solucionada, ¿eh? Escorpio, que estéis esperando algún tipo de dinero relacionado con préstamo o algo por el estilo, dice, te van a pedir alguna documentación más, ¿bien? Y después sale algo positivo para ti. Vamos a seguir, seguimos, Escorpio, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Escorpio que estáis solteros. Escorpio, que estáis solteros. Vamos a ver. Hay una persona que yo te puedo decir, Escorpio, esta persona, tú ya la conoces, tú ya has tenido algo con esta persona, no se termina de ir de tu vida, ¿eh? O sea que si tú piensas que esto ya está terminado, dicen que no, que esta persona aquí, bueno, en cierto modo se muestra mirándote, está a punto de acercarse, te puede hacer dudar, pero aquí ya decides tú, de cara a futuro, porque mira, tú con esta persona puedes tener momentos de plenitud, que así lo sientas y además que así lo vas a sentir, pero luego como que se repite la misma historia, o sea, es algo que no cambia, ¿no? Como por así decirlo. Vamos a ver qué más, Escorpio, a ver si aparecen otras personas. Escorpio, que estáis solteros. Los caminos en el amor, te puedo decir, Escorpio, que los tienes abiertos, pero la llegada de esta persona del pasado, de verdad que
Me da a entender que tú vas a tener, yo te voy a decir que me da a entender que vas a tener dos posibilidades, una con esta persona del pasado y otra con otra persona que se acerca a tu vida, y tú vas a dejar escapar, vas a dejar escapar o retrasarás esa nueva persona que llega a tu vida. Dice que tú vas a volver a vivir una historia con alguien que tú ya conoces. Lo que pasa que no es una persona que sea para ti, para toda la vida, Escorpio. Eso no es para ti, dice, y aún dice, mira, tú vuelves y aún volviendo tienes dudas de por qué has vuelto, pero vuelves. Hay algo que te empuja a volver. Una vez que tú estés dentro de esa historia, de esa relación, de que veas cómo van sucediendo las cosas de nuevo, cuando te das cuenta de que no hay que darle más vueltas a eso, Escorpio. O sea que ahora mismo lo que me sale es el vivir esa historia con esa persona del pasado, aunque haya otras personas que aquí aparecen, pero yo, por lo que he visto, Escorpio, posiblemente ni le prestes atención a esas personas nuevas que se acerquen a tu vida. Es lo que te decía en un principio, dice, si es que tú si vas a volver y aún teniendo dudas, tú sabes esa voz interior que te dice, la estás cagando, pero quiero vivir este sentimiento, lo quiero vivir de nuevo, me gusta lo que vivo. Y luego te das cuenta que dices, ostras, le tenía que haber hecho caso a mi voz interior, ¿no? Y es como cuando pasa algo que dices, lo sabía, no sabes el por qué, pero lo sabía. Entonces esto es una misma situación, Escorpio. Vamos a seguimos, Escorpio. No te me vayas, solteros, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Escorpio que estáis casados, los que estáis en convivencia y Escorpio que estáis de novios. Escorpio, casados en convivencia y novios. Se aproximan en vuestra vida, Escorpio, algo que os furrula en la cabeza, que os quita la tranquilidad, la paz. Vamos a ver por qué esto, porque hay algo aquí que yo no entiendo. Hay algo aquí que no entiendo. Hay uno de los dos que espera de cara a futuro, después de esto que yo te digo, una confusión de emociones o algo así. Dice que espera de cara a futuro lo que es se va a esperar como un renacimiento en el amor, ¿no? Yo voy a decir, como yo estoy interpretando esto y viendo esto, de que se pueden intercambiar los papeles aquí, se puede dar la vuelta a las cosas. Es lo que yo estoy viendo aquí. Vamos a confirmar. Vamos a confirmar, Escorpio. Vamos a ver, Escorpio, dice que uno de los dos siempre ha tenido el poder en esta relación, ¿vale? Pero que algo está a punto de cambiar, en esta historia. Se cambian los papeles. Aquí, dice que a raíz de un desplazamiento cambian muchas cosas en esta relación, O sea que si tú, Escorpio, has sido el que has tenido el poder de la relación, vas a sentir que pierdes el poder. Y si es a la inversa, va a sentir la persona que pierde su poder, o que pierde esa postura, o que pierde esa importancia, ¿no?, del papel que juega en la relación. Lo que están diciendo aquí. Dice que incluso
podría estar pasando de dudar si existen terceras personas cuando llegue ese momento. Por eso esa debilidad también, ¿eh? Esa pérdida, el sentir que se cambian los papeles, esa pérdida de poder, ¿no? Vamos a ver que en una relación no se trata de poder más uno que otro, pero es cierto que en todas las relaciones, y eso pasa porque pasa de forma consciente o inconsciente, en todas las relaciones hay uno que tira más, siempre. Bien, vamos a seguimos. Escorpio, que estáis casados en convivencia y novios. Si es que es lo que dicen las cartas, que todo está bien hasta ese viaje. Entonces, ¿pero qué pasa en ese viaje? ¿Qué pasa a raíz de ese viaje? Yo quiero saber esto. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué es lo que ocurre? Inestabilidad, pero de repente esta inestabilidad, ¿a razón de qué? ¿A razón de qué esta inestabilidad? Uy, bueno. Unas informaciones tienen que ver aquí, Escorpio. Algún tipo de información. Algún tipo de información tiene que haber aquí, ¿eh? Para que inestabilice a uno de los dos. Vamos a ver qué más. Se cambian los papeles, como te he dicho antes, pero esto no quiere decir que vaya a haber una ruptura. Esto no quiere decir eso, ¿eh? Entonces, yo no quiero que lo toméis por ahí. Yo lo que digo es que vais a sentir como que ya no sois tan importantes para esa persona. Entonces, aquí cambia un poquito el rol de las cosas, Escorpio. Y esto también tengo que decir que es totalmente pasajero. Bien, ya me contaréis. Vamos a seguimos, Escorpio, seguimos con tu mensaje especial del amor. Tu mensaje especial del amor te dice: hay algo que está para ti en tu vida, en tu destino. ¿Qué pasa? Que a veces en este caso, dice la forma de pensar nos está, la forma de pensar nos está desviando de ese destino o nos está alejando de ese destino. Esto no quiere decir que os vaya a alejar de ese destino rotundamente, sino que vais a tardar más en llegar. Porque hay ciertas cosas, obstáculos que van a venir a tu vida, en el caso de los solteros, una persona del pasado, que van a ralentizar esto. Pero aquí lo que te confirma es que hay un destino para ti. Y que tú aquí, en este caso, sobre todo en el de los solteros, tú decides si vuelves con el pasado o te vas hacia lo nuevo. Vamos a seguimos. Escorpio, seguimos con los Escorpio y con la salud. Vamos a ver. Escorpio y tu salud. Para muchos de vosotros, dice, es importante cambiar de hábitos. Es muy importante cambiar de hábitos y que muchos de vosotros debéis de haceros o os haréis unas pruebas, no debéis, yo no soy médico, os haréis unas pruebas relacionadas con el tema de... he visto mucho como puede ser algo relacionado con anemia o algo por el estilo.
Pero bueno, esto ya os lo digo siempre, yo no soy médico, Escorpio. Bien, vamos a seguir, seguimos con tu mensaje general. Tu mensaje general, Escorpio. Bueno, acoge todo lo bueno que te venga a día de hoy y gestiónalo bien. Solo depende de cómo lo gestiones en tu vida, lo nuevo, lo bueno que venga. Solo depende de esa gestión que le hagas, así durará. O se queda para siempre o se va. Ese es el mensaje que te dan y que cada uno lo aplique a su historia. Escorpio, te voy a dar un número, el número 23 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Escorpio, que te mando un besito fuerte, que no olvides suscribirte a este canal para no perderte nada, no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.